First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La choroteca. Más allá del verbo, la choroteca. Buenos días, tardes, noches, quienes nos escuchen en el momento en el que lo hagan. Les saludan de nueva cuenta Enrique Rodríguez, aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, o como sea en la pantalla de al lado, y Alejandro Pulido Cayón. Estamos de nueva cuenta en esto que hemos venido a llamar la choroteca, que si ustedes sabieran qué choro es armarla, pues ahí se los dejo de tarea. Pero vamos a hablar de algo muy interesante para nosotros y que da cuenta de lo que nos reúne semana a semana. Y en este caso es en el gran confinamiento que se está viviendo, las decisiones que se han tomado con respecto a la educación. Particularmente nos vamos a ocupar del tema de la educación de nivel superior, que es donde nos desenrollamos también. Algunos tenemos esa extensión del desarrollo. Nos desplegamos. Y tiramos ese rollo. Bueno, hace 2 semanas algunas instituciones anunciaron que se extendía el semestre y bueno, eran decisiones que estaban ahí sobre la mesa, pero la semana pasada el gobernador de Yucatán, que es desde donde transmitimos, desde Mérida, Yucatán, Mauricio Vila, junto con otros gobernadores de la República, dijeron que no van a regresar en junio, que no van a regresar en julio a las clases por precisamente este tema del COVID-19 y la epidemia que está afectando a nuestro país. Y en ese tenor, en ese orden de ideas, como diríamos los periodistas, en Yucatán, la UADY y otras instituciones han anunciado que toda actividad no presencial, toda actividad administrativa presenciales, se suspenden por lo pronto en la UADY hasta el 5 de agosto. La UNAM seguramente hará lo suyo y, bueno, las instituciones educativas, las tecnológicas del Estado y otras más que están bajo la tutela de la Secretaría de Educación del gobierno estatal, pues ya la instrucción es muy clara, no se regresa a clases en lo pronto, por lo menos hasta el 5 de agosto, y esto tiene implicaciones interesantísimas. Enrique, ¿cómo lo ves? Hola, Alex, buenos días, un saludo a todos. Bueno, a mí me parece que esta extensión semestral pues tiene varias implicaciones. Habíamos hablado en otras ocasiones de cuán importante es el tema de los alumnos rezagados, más allá de si es un periodo para recuperar aquellos puntos de las materias que no se hayan podido rescatar, sino qué se va a hacer con el tema de los rezagados. A ver, a mí me parece que en los comunicados en general que se están dando hay cosas que quedan muy en el aire y que son muy debatibles. Por supuesto que este no escapa a ser un tema político o a lecturas políticas. No sabemos con mucha claridad, o al menos a mí no me termina por quedar claro, qué de esto va a interferir con las vacaciones que vienen en julio, durante todo el semestre, a través del tiempo en el que hemos estado en confinamiento, en pandemia, cuando ha habido algún periodo vacacional o algún día de asueto se ha dado, se ha dejado como esto, como, bueno, pues tómenlo, cosa que es extrañísima, como todo lo que estamos viviendo. No sabemos si va a venir un periodo vacacional, no sabemos muchas cosas. Hay un grave problema estructural y contradictorio que también ya habíamos hablado, el tema de que, bueno, curiosamente desde una educación pública resulta ser que ahora empiezan a brotar las desigualdades. Hay alumnos que no tienen infraestructura, conexión a internet por lo menos rápida o adecuada, o no tienen una computadora. Y esto es algo que está saliendo, ¿no? Que desde la misma educación pública no se había contemplado y que resalta como un problema, como una problemática. Hay casos muy particulares en los que no vamos a abundar, pero aquí en Mérida han habido casos particulares. En otros estados de la República también han habido casos muy puntuales de problemas con alumnos por no tener los elementos que se asumía todos debían de tener. Entonces, me parece que todo esto va creando una serie de temas y de debates que están detrás de esta prolongación del semestre y que a mí en lo particular me parece que es una forma
de tratar de generar ajustes en lo que se ha manejado en otras universidades, como ya desde ahora la transición hacia la educación en línea. Ya algunas universidades están hablando de una transición. No sabemos si la transición va a ser permanente, si va a ser mixta o si se va a prolongar, pero lo cierto es que solo sabemos que hay una extensión de semestre y no sabemos en qué términos se va a evaluar, en qué términos se va a dar. Bueno, evaluarlo sabrá cada maestro, ¿no? Como siempre, pero hablo como un concepto homogéneo dentro del cambio de paradigma que se dio del aula como lugar donde se da una clase a las aulas virtuales. Entonces, me parece que hay como muchos temas ahí que quedan flojos y que deberían de abordarse. Y fíjate que aquí hay dos puntos importantes que estás tocando. Yo los dividiría, separaría estos dos temas. Primero, el tema de la brecha, el tema de la desigualdad. Que si bien la desigualdad es un problema grave, no solo de México, del mundo entero, las desigualdades siempre han existido, tan es así que existe la famosa ley de Pareto del 80-20, esa es ley y se aplica, la desigualdad va a existir. La brecha digital, yo recordaba rápidamente, desde hace años, por lo menos 8 años o 10 años, se ha tratado de que esta brecha digital sea cada vez menor. Incluso ha habido programas de políticas públicas importantísimos en los que se dotaba de equipo de cómputo con conectividad a los estudiantes. Y había puntos que si bien no eran lo mejor de funcionales que se quisiera, que eran Conecta México, había esos spots donde los jóvenes podían tratar de conectarse, incluso las alternativas de los parques en línea, ¿no? Que no es una gran red, pero bueno, ahí estaban la infraestructura tecnológica a disposición en muchos casos. Esos programas nunca se concretaron, lo que se logró avanzar, no sabemos qué pasó, lo que sí sabemos es que la actual administración pública federal ha desmantelado muchas de esas políticas públicas, ha desmantelado muchas de esas infraestructuras. Conecta México ya no existe, ese acceso a Internet ya no existe en las instituciones. Pero bueno, ese es un punto, el de la desigualdad, la brecha tecnológica que ha de resolverse. El otro punto, que es el de la regularización de los alumnos, bueno, cada institución tendrá que buscar las estrategias que permitan, y valga el tema, la expresión, salvar el semestre. O sea, esto de salvar el semestre, pues yo sí lo veo como un reto distinto en el sentido de que no se pierdan 6 meses, no se pierda un año de estudios o de lo que podría haber sido el estudio. Y viene entonces, rápidamente, el segundo tema que abordas, que es el importante, la transición educativa. Nosotros, ya te lo había dicho en alguna ocasión, podemos observar el consultorio de un dentista del siglo XIX, en 1870, 1890, allá en el lejano oeste, cómo era la silla y el instrumental que tenía, que en ese momento te sacaban las cosas con una pinza de caballos, pues. Y ves a lo largo de la historia, siglo XX, cómo el consultorio del dentista se va transformando, se va involucrando en tecnología, van cambiando los elementos, se meten máquinas de rayos X, se quitan, pero vamos, se conserva una parte esencial de la interfaz, que es la silla, todo el entorno cambia, evoluciona. En cambio, el aula, no. El aula siempre es el alumno mirando al frente, un maestro. El alumno mirando, tú ves las fotografías, siglo XIX, sí, cuando empieza a haber escuela pública, cuando empieza a haber escuela ya más en forma, siglo XX, siglo XXI seguíamos con el mismo paradigma, cuando ya tenemos estas otras alternativas. ¿Cuál es el problema? Nos tomaron como el tigre de Santa Julia, tal cual, en la nopalera, sin tener idea de lo que venía y sin alternativas ni estrategias para implementar un sistema así. ¿Qué hizo esto del COVID? ¿Qué hizo esta pandemia? Acelerar un proceso que ya era inevitable. Si ya hablamos de educación dual, donde los estudiantes, donde los alumnos tienen que partir de una experiencia pragmática, práctica de su carrera en entornos reales de aprendizaje, también tenemos que empezar a hablar ya de la autogestión educativa, de la capacidad que cada alumno tenga para gestionar el conocimiento, apropiárselo, sin necesidad de que el maestro sea la guía absoluta y al contrario, el maestro sea un moderador de los debates en torno a esa generación del conocimiento que puede adquirirse por Internet. Y dos, rápidamente para cederte la palabra,
No hay protocolos en muchas universidades sobre qué tipo de plataformas se van a utilizar. ¿Qué plataforma vas a usar para subir calificaciones, para comunicarte con tus alumnos, para dejar tareas? En la gran mayoría de las universidades, a nivel general, no existen los protocolos, aunque sí tienen protocolos de esa naturaleza cuando se trata de carreras en línea, que muchas universidades, la Universidad de Guadalajara las tiene, la UNAM las tiene, la propia UADY tiene licenciaturas en línea y no supieron utilizar esos protocolos para bajarlos a toda su planta docente. Yo creo que esos son los problemas y los matizo de esa manera. Sí, definitivamente, ya lo habíamos platicado en otro episodio. ¿Qué es lo que viene a dejar al descubierto cuando digo al descubierto es como involuntariamente queda sobre la mesa el tema de discusión, no porque se descubra algo que necesariamente se estuviese cubriendo, quiero dejarlo claro. Pero en primer lugar lo que hablábamos, unas universidades que defendemos muy públicas, sin cuotas, sin pagos, pero que al final de cuentas, sí, muy pública, pero cuando tienes que cambiar a la parte tecnológica, aparecen estas brechas en donde no todos tienen la misma capacidad creas, de Internet. Las privadas tienen esos mismos problemas, ¿eh? Sí, sí, Alumnos privados que sí. van a lugares donde no hay Internet. Sí, pero aquí el problema, donde yo pongo mi crítica, es en que es como, perdón, pero es como esa gente que tiene alguna creencia y propaga que esa creencia le hace mejor. Que moralmente me hace mejor mi creencia. Entonces, cuando existe esta idea de que yo por ser o privado o público soy mejor que las otras ofertas porque eso es lo que la gente necesita, entonces ahí tienes una contradicción, ¿no? Es decir, por un lado se te dice que es público y que es gratis y que es para todos, pero cuando te toca dar el salto hacia otro paradigma, entonces ves las grandes brechas digitales y los grandes huecos que tienes como educación, es decir, que no estabas tan listo, como decías, desde lo público para dar ese salto. Pero bueno, ese sería un tema. El otro me parece que tiene que ver con, no recuerdo bien cuál era el otro punto que habías tocado, pero bueno, aparte de la esto, brecha me digital parece y que la pedagogía. sí, el tema de, sí, de no poder pasar aunque nos agarró de sorpresa, no haber dado el salto como se debió haber dado por lo sorpresivo, pero me parece que las universidades se tienen que plantear muy bien, ya lo habíamos también platicado, desde qué punto de vista vamos a estar entendiendo esto, desde qué manera sobre todo legitimarlo. Parte de lo que hace que no se entienda bien en qué sentido o hasta qué punto puede llegar a transmitirse un conocimiento a través de una plataforma en línea, es porque la misma sociedad trae una serie de malos entendidos desde antes de la pandemia y contradicciones a nivel educativo. Yo te comentaba a ti que la sociedad es la primera en hacer a un lado o denigrar o considerar que una licenciatura, si es en línea, aunque la de la UNAM, aunque la de la UADY, aunque la del TEC de Monterrey, entonces es menos buena, o sea, es patito. O sea, no es tan buena como una presencial. Hay un prejuicio respecto a eso y no nos terminamos de aclarar bien cómo está. Después debe haber un planteamiento pedagógico. Sabemos nosotros a manera presencial que un curso debe ser de tantas horas lectivas frente a aula, frente a salón. Un diplomado tiene un número de horas mínimo para considerarse como tal. Un curso, un taller, en fin, un seminario, todo esto está estipulado y debería irse trasladando desde esas minucias que aparentemente lo son, pero son más complicadas de lo que creemos, a lo digital. Entonces, sí me parece que hay mucho que hacer, pero que ya pasó un medio semestre en el que deberíamos de estar ya preguntándonos cómo se va a resolver esta transición, bajo qué esquemas, bajo qué paradigma. Y fíjate que aquí, Enrique, son otras cuestiones además. Mira, recordemos que las instituciones de educación superior y en general las instituciones universitarias históricamente han sido paquidérmicas. ¿A qué me refiero con paquidérmicas? Se mueven muy lentamente. Sus movimientos son, por lo mismo de que son estructuras muy grandes, de que se requieren colegiar muchas decisiones, su movimiento, sus cambios y rediseños institucionales son muy, muy lentos. Tan solo elaborar un nuevo programa educativo puede tomarte un lustro, 5 años tranquilamente, diseñar un nuevo plan educativo y cuando la realidad ya te atropelló. Entonces, los ajustes se tienen que ir haciendo de una manera más rápida, más dinámica, se tienen que encontrar maneras de debate, de discusión al interior de las propias universidades que permitan responder a estas realidades cambiantes tan abruptamente.
sobre todo cuando estamos en una sociedad de una convivencia de doble tracción, que es la del mundo virtual con el mundo real, donde el mundo virtual, ahora lo vemos, ha evolucionado a unos pasos agigantados, mientras que el mundo real se ha quedado en un rezago educativo, y hablo de estas tecnologías, desde las videoconferencias, desde la lógica de compartir archivos desde la nube, que tiene más de 10 años que se hace, más de 10 años que se tiene toda esta tecnología disponible. Pues, simplemente con la llegada del 4G se hizo posible todo el streaming y toda la velocidad de la red para incluso en dispositivos móviles poder ver todas estas cosas que estamos viendo ahora en Internet. Vienen nuevas redes, vienen nuevas cosas y va a seguir creciendo. Y las universidades están ancladas a procesos ya no del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. Y eso es lo que tenemos que resolver en las universidades para poder dar ese paso cualitativo, esa transformación cualitativa de la educación, que, bien lo dices, tiene que embonar las dos realidades, o sea, la realidad del mundo, del territorio digital, con la realidad del territorio real. Eso es lo que yo planteo, el problema, el gran reto que vamos a enfrentar en estos días. Sí, hay que acelerar el proceso. No estamos acostumbrados a que nuestras instituciones lo hagan, pero no hay de otra. Yo no veo de otra. Hay que acelerar estos procesos. Se tiene la capacidad para hacerlo. Se tiene la infraestructura, aunque sea la mínima, para poder solventarlo, y la capacidad humana está más que probada. Nada más una cosa que a mí sí me interesa puntualizar, y por qué la relevancia de tomar cartas en el asunto. Al menos desde las ciencias sociales podemos nosotros ver y sabemos que cuando una norma o algo se hace ya, pues eso, una práctica cultural, un hábito de masas, es muy difícil volver a lo que se tenía antes. Ya para septiembre tendremos casi 6 meses o 4 meses o algo así, entre 4 y 5 meses por ahí, con esta modalidad, a ver cómo se hace que millones de estudiantes regresen a un aula a tomar clases. Me parece que eso no se está teniendo en cuenta, el impacto sociocultural que ya está generando hábitos en la gente, y a ver cómo se da. Me parece que esto es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. Y yo te propongo algo, Enrique, se nos acaba el tiempo, ya estamos sobre los 20. Vamos a plantearnos para la próxima semana platicar sobre las implicaciones socioculturales de todo esto que estamos viviendo. Yo lo veo con mi hija tiene 3 años. Ella está viviendo un mundo nuevo, ella está naciendo a un mundo diferente. Para ella el uso del cubrebocas, el uso del gel antiséptico, la distancia social, o sea, todas esas cuestiones, ella las va a vivir de una manera totalmente distinta, que las va a incorporar, y yo creo que ese es un tema del cual podemos hablar, el impacto sociocultural de estos momentos que estamos atravesando. Pues por mi parte es todo. Alejandro Pulido Cayón, acá van a poder ver, o a lo largo del programa estuvieron viendo mi Twitter. Enrique, ¿algo que concluir? No, nada, totalmente de acuerdo con lo que hemos planteado. Me parece que hoy no ha habido una gran debate. Porque gran debate, bueno, a ver, tampoco tenemos que debatir todo el tiempo. Me parece que es adecuado repensarlo. Creo que estamos en la misma línea, en parte porque esto, por la amistad que tenemos y la comunicación frecuente en la que estamos, pues ya lo habíamos platicado, pero bueno, hay coincidencias. Nada, me parece que es un tema que da para mucho. Me parece que es importante que la sociedad se involucre en estos temas. Me parece que es importante que los estudiantes participen en este tipo de discusiones y de debates. Son ellos los que reciben la educación y son ellos los que tienen, es el momento para que puedan ayudar a tomar esas decisiones. De mi parte es todo. Nada, nos estamos viendo la próxima semana y envío un saludo. Chau, chau. Bye, bye. Vale, nos vemos. Síganos. Hasta luego. Síganos.